Bueno, ¿qué es el foltropin? Pues todos conocemos que el foltropin es un extracto altamente purificado que se obtiene de glándulas pituitarias de porcinas, las cuales han sido seleccionadas con una calidad y que contienen una proporción de la que es la hormona folículo estimulante. La fórmula ya como producto terminado es hormona folículo estimulante 400 miligramos y viene con un diluente estéril, el cual es en 20 mililitros. Ya cuando nosotros hacemos la reconstitución de la parte que está en pastilla, ¿sí? Liofilizada, junto con el diluente, tenemos una concentración de 20 miligramos de hormona FSH por mililitro. Este producto se liofiliza para mantener su potencia en condiciones normales de almacenamiento. La que sigue. Bueno, la FSH, como sabemos todos, y más ustedes que son todos especialistas en la parte reproductiva y de transferencia de embriones, es el iniciador, o es el iniciador de la actividad ovárica y va a promover el crecimiento de folículos ováricos. Esa es la función, digamos, más específica. La que sigue. Si hablamos ya un poquito de cómo se funciona y cuál es la farmacocinética, farmacodinamia, bueno, la FSH del foltropin, después de ser administrada vía intramuscular, es absorbida rápidamente en el lugar de la inyección. La vida media del producto o la semivida media del producto es de 5 horas y generalmente es indetectable en el flujo sanguíneo por 12 horas después de la inyección. Como cualquier producto, a la hora de ser aplicado en un ser vivo, hay una metabolización del producto y la FSH es inactivada por el hígado y es excretada por los riñones. Otra característica importante del foltropin es que tiene un contenido consistentemente bajo de LH, o sea, de hormona luteinizante. Esto es para mejorar la producción de la superovulación. Hay diferentes trabajos sobre esta situación del contenido bajo de LH en productos para superovulación. Uno de ellos, y uno de los más recientes e interesantes, también es el de el doctor Mapletov y colaboradores en 2002 y otras publicaciones, donde demuestran la importancia de tener un contenido bajo de LH. ¿Qué beneficio nos da eso de tener un poco menos de LH? Y esto ya lo veremos adelante en la presentación del doctor Paul Reno. ¿La que sigue? Ay, ok, Foltropin, pues como decimos, es un producto que tiene más de 25 años en el mercado, es un líder en cuanto a años de uso y en la parte de la transferencia de embriones, y es el más citado en la literatura sobre este tema de transferencia de embriones. Al día de hoy, como dice la diapositiva, un protocolo de superovulación bien planteado usando un producto de calidad como el foltropin nos puede poner la transferencia embrionaria al alcance de cualquier productor. Empezó a ser muy complicado, pero ahora ya la tecnología y este tipo de productos nos dan la facilidad de poner la transferencia embrionaria muy fácil en el mercado ganadero. ¿La que sigue? La dosificación, bueno, hablando de dosificación, pues acá tenemos algunos expertos y muchos que se dedican a esta parte de la transferencia y las dosificaciones seguramente ellos van adaptándolas. ¿Por qué? Porque hay una dosificación general, como vemos aquí, donde nosotros usamos para hacer la transferencia de embriones durante 4 días, dosis de 2,5 mililitros mañana y tarde. Entonces, en 4 días hay que poner todas estas dosis mañana y tarde. En la dosis sexta, ¿sí? En la sexta dosis, junto con esa dosis de foltropin, se recomienda administrar una prostaglandina F2 alfa o a un análogo, que en este caso podría ser el Diostrovet o cualquier otro producto para provocar la luteólisis, ¿no? La que sigue. Ok, después viene la inseminación de animales entre 2 y 24 horas. Todo esto viene bien explicado en el folleto del producto y en toda la información que tenemos técnica.
y puede ser después del inicio de la lutosis o 60 a 72 horas después de la aplicación de la prostaglandina. ¿La que sigue? Como les decía, las dosis antes, como les decía, la dosis de Foltropin en los protocolos de coagulación pueden diferir y cada especialista va en su área y en su región a especificar. Hay dosis para animales europeos, hay dosis para animales bosíndicos y todo va a diferir, pero los especialistas en cómo poner el qué dosis seleccionar van a ser la gente que está en campo, ¿no? Porque pueden diferir de acuerdo a la raza, a la edad, la alimentación y otro tipo de variables. Entonces los especialistas son los que nos van a dar la dosis, pero la dosis que yo aquí presento es la general que tenemos nosotros para el producto en el mercado. ¿Sí? Bueno, esto sería todo lo que yo presento, son unas características del producto. Si hay alguna pregunta, pues posteriormente la podemos hacer y les doy las gracias por estar presentes y podemos seguir con la siguiente plática que para mí es muy importante. Esta presentación principalmente usaré inglés. Lo bueno es que todas las diapositivas, mis diapositivas están en español. Bueno, so in inglés. In this presentation, we will quickly revisit the basic features of embryo transfer. I will focus on the use of FSH. Then I will present data on different ways of improving embryo transfer results and gestation rates in recipient cows. And finally, we will look at expanding the bovine embryo market. So, lo mejor del toro y la vaca. Most breeding cows produce one calf per year. Embryo transfer allows to quickly multiply the genetics of top females with semen from bulls with high genetic quality or merit. So in a nutshell, genetic improvement is achieved through the combination of superstimulation, insemination, and embryo transfer, which involves the best female and male genetic potential. So the concept of embryo transfer is rather simple. Generate simultaneously several viable ovum from a donor cow, ensure that they are fertilized with high quality semen, then transfer those embryos into recipient cows who will act as incubators for 9 months, and voila, you have several calves in 1 year from one donor cow. So, entonces, there are two approaches to producing embryos from cattle. The first, historically known as multiple ovulation embryo transfer, or MOET, and now recently renamed by the International Embryo Technology Society as IVD, in vivo derived embryos. So I'm not going to get into the specifics of what is in vivo derived embryos. I'm sure all of you know that. And the second way is through IVP, in vitro produced embryos, and through the principal stages of OPU, in vitro maturation, in vitro fertilization, and in vitro culture. But first, let's look at the marketplace over the last years. So, if you look from 2003 to 2021, the overall total market of embryo transfer has increased quite substantially. I'm just going to take a laser point there. So it has increased quite substantially. However, when we look at the IVD or the MOET produced embryos, that has diminished and now seems to be stabilized. The IVP market has increased substantially and in fact has been the great driver behind this overall market increase. So
I'm having problems. So. Do you need No, help? it's okay. I got it. Sorry. I'm just I'm confused between the laser that I just put in, so I'm okay. So an experiment was designed to determine the effects of FSH formulations with various LH content. So depending on the content of LH, as Eduardo was explaining before. And this was looked at on the superovulatory response in Bos Taurus cattle, cows, were randomly assigned to one of 4 treatment groups to be superstimulated with FSH, equivalent to 400 milligrams, or about 700 international units, over 4 days, 2 injections per day. So the results were, for group 1 and group 2, you will see that group 1 was 100% extract with no purification. The second group was a purification extract and leaving only 32% of LH. And the number of transferable embryos was 4 and 3.9, so no statistical difference. When the extract was purified to a point where it left 16% LH in the content, in the formulation, embryo transfer increased, or transferable embryos increased to 7.7. And in group 4, we looked at extracting almost 100%, leaving 2% or less of LH. And there was no difference in terms of statistical difference in terms of number of embryos. So for cost effectiveness and to make a product more accessibly or accessible commercially, the group 3 benchmark is a benchmark that is used to this day to manufacture Voltropin, which means that we purify the product to leave about 16% LH content of the original extract. So as we go along, so the PK/PD data that will appear on screen is from an independent published trial conducted to evaluate 4 different follicular wave management protocols as part of a complete superovulation program. 48 cows were hosting cows were randomly assigned to 4 different groups of equal size. Several parameters were measured, which started with the number of immature follicles just before the first treatment of FSH. So you see that the 4 groups are pretty much equal. Then you'll see that the quantity of 10 millimeter follicles 1 day after the last FSH treatment, there was a good number of those as well, and pretty much equal except in group 3, but I think there was an explanation for that, and I forget why. And in terms of corpus luteum, or CLs at embryo collection, again, the numbers were pretty much in the same vicinity, showing that there was an actual pharmacokinetic, pharmacodynamic efficacy of Voltropin. So the IVD process, and again, I'm not going to tell you anything that you don't know already, but just to show is that it starts with a donor cow that you can either manipulate the follicular wave or observe estrus, and 8 to 12 days later produce superovulation. Then 5 days later inseminate either naturally or artificially. Then 6 to 8 days later collect the embryos non-surgically or through flushing. Then you isolate the embryos, you classify them, and then you attribute them to either to hold them briefly or to freeze them. Then you have the recipient cow that you will attempt to synchronize in either by visual estrus detection or by, again, manipulation of the follicular wave. Then you implant an embryo, either fresh or frozen thawed. And voila, 9 months later, you get your calf
with the full genetic potential of this cow and the donating bull, the semen from the donating bull. In IVP, similar approach, except that the oocytes are collected directly from the cow. They are aspirated through follicular wave guided aspiration, which is called OPU. Then there's a selection of oocytes transported to the lab for in vitro maturation. And then you have fertilization in vitro. And then you've got your culture of that new life, if you wish, embryo or zygote, and into a culture. And then as the previous screen, you will attempt to make sure that the cow is well synchronized to receive that embryo at about day 7. And then you transfer the embryo. And again, voila, 9 months later, you're in business. You have a calf from from the donor cow. So the advantages of IVD, so in vivo derived embryos versus IVP, in vitro produced embryos. Well, as a rule, and this is hypothetical, what you see on screen, with IVD, you will get, this is in the best case scenario and probably exaggerated even, 1 flush every 30 days. And on average, you'll get about 6 embryos per flush and up to 12 flushes per year. So in total, mathematically, you get to up to 12 flushes per year. The production of these embryos will give you about an anticipated 55% pregnancy rate with an average of the fresh and frozen embryos. The advantages of IVD or MOET is that there is a lower initial investment cost. It doesn't require a laboratory. Technically, it is more accessible, and the pregnancy rates are still yet better with IVD, as compared to IVP. Now, for IVP, in vitro produced embryos, you can do up to 1 OPU session every 15 days. You will, on average, now the range is very wide, but on average, you could produce up to 3 embryos per session. Now, the results in Bos Taurus are very wide, and you can be anywhere from 2 to 6 to 7, depending on how it's done, which animals are being used, and who is doing it, et cetera, et cetera. There are many variables, but on average, you're looking at about 3 embryos per session. The expectancy rate for gestation, according to numerous publications, is lower than IVD or MOET, and it's around about 40% for a combination of both fresh and frozen embryos. The advantages is that the same donor, it can be repeated many times, so you've got increased number of pregnancy potential. The donor reproductive status is not a concern. That is perhaps the biggest point right there, is that really you go in when you want to go in to collect them. And there is a cost effectiveness on single semen straw for multiple donors as opposed to IVP. So let's continue here. So exogenous FSH is really a cornerstone tool, or the most critical tool in bovine embryo transfer, especially when it comes to IVD, in vivo derived embryos. So without the application of exogenous FSH, in fact, IVD production would be virtually impossible. The data that I'm going to present to you on the screen is a composite view of several types of follicular wave management protocols versus estrus detection, and the subsequent application of FSH. In this case, all the numbers that you will see here was with Foltropin. The interesting feature of this meta-analysis study
is the broad coverage over dairy and beef breeds. So we'll see different results, which is quite interesting. So first, in the beef breeds under traditional estrus detection, 6.6 transferable embryos were obtained. In dairy cows under traditional estrus detection, 5.1 transferable embryos per flush or per collection. Then when we get into the follicular wave management protocols, and there were several that were used throughout these studies, in beef breeds, they got 6.3 on average, 6.3 embryos per flush or per collection. And in the dairy breeds, again with follicular wave management protocols, six embryos per flush or per transferable embryos per flush or per collection. So again, good results overall. All of this was done with pholtropin. Let's look as well as another study. So a little bit like on the previous slide, this was a composite analysis of several methodologies to manage follicular waves. And you'll see that the results, again, this was all done with pholtropin. And you will see that the numbers in Bos Torres, so there's a mix of beef and dairy, and 6.5 embryos was obtained per flush. And this one over here, there was 6.1. And over here, we have 6.2 embryos per flush. In this trial, there was 5.1. I think it was principally dairies. And in this one here, there was 6.1. And so again, overall good results were in that range of what the IETS, the International Embryo Transfer Society, says, that a good average of per flush over thousands and thousands and thousands of protocols is about 6 to 6.5, and perhaps in dairy it's always a little bit lower, 5.5 to 6.5, while in beef is probably more like 6 to 6.5 more constantly. So I often get the question, and by any extent of the imagination, I am not a protocol specialist. So some people will work very closely with the specialties on protocols. But I often get the question, what is the best protocol, FSH, or overall protocol to super stimulate and do embryo production from donor cows under the IVD or MOET approach? And frankly, it's hard to say. So what we did, we presented a paper, Chelsea Steinhauser, Charles Looney, John Hassler, and myself at the 2018 European Association of Embryo Transfer. And we looked at the work that was being done at the Ovagenics site in Texas, where Charles Looney and Chelsea Steinhauser were working. And several breeds were looked at. Kobe, Angus, Beefmaster, Brangus, Charolais, Edford, and Red Brangus. Now you will see the interesting part here is that it was always the same protocol that was used throughout all these animals. And there's about 700, almost 800 animals in this paper that was analyzed. And the protocol started off with, your typical prostaglandin shot. You got a reference estrus. Then you insert an intravaginal device, GnRH. And then this protocol, what they do is that they do 7 injections over 4 days using the same total amount of pholtropin, but instead of doing it in 8 injections, they do it in 7. And on that 7th day, what they do is that they retrieve the implant directly from the animal. At the same time, they're giving the 7th injection. Then there's GnRH, and there's 2 artificial insemination protocols, and embryo collection is done then several days later. So let's look at the results. I'm not going to go through all the numbers, but I think that the interesting part here, it's always this one here. It's the actual transferable or number of viable embryos
per flush. And you will see that in all breeds, most of them, the results were way into that 7, 5.6, 7, 7.9, and 9.1. This group here, the Angus group, we explain it in the abstract of the paper we presented. These animals, these 120 animals, were notorious for a genetic lineage that had poor embryo production. But we still kept them in the fray, but even that, because usually with Angus, you'll be upwards, the average of Angus under the same protocol, you would get somewhere 6 embryos per flush. But in this case here, we had 4.1. But overall, when you look at Kobe at the Wagyu, 9.1, the Beefmaster, 7.9, 7.1, 5.6, 7.7, and with a big average of 6.9, that is very good in terms of average. And again, all with the same protocol. So let's look at results in using FSH now in IVP, in vitro produced embryos. Now, throughout the years, there has been a lot of history or a lot of data presented in several papers. And what you see on the screen is just a very small amount of papers that talk about the use of FSH or pholtropin previous to doing OPU. And the history is very positive. In more recent trial work, some avenues were looked at. Now, in the trial that I'm going to talk about here, the objective was to compare OPU and IVP performances from stimulated Holstein cows. Follicular waves in all groups were synchronized by GnRH, prostaglandin, and acetylcholine on day 0. There was no pre-sync. The total hormone dosage administered was, when there was treatments, was 2 injections for all the treatments that you're going to see on the screen per day for 3 days. So the control group obviously did not get any treatments. The ECG or PMSG treatment got 1,500 international units spread over 6 injections for 3 days. The Pluset, this is an FSH as well. The Pluset product, again, 500 international units over 6 injections over 3 days. And pholtropin was 180 milligrams for 6 injections over 3 days. Now, in both cases for pholtropin and Pluset, the dose given was less than half that you would usually give in IVD or MOET approaches. So when we look at the numbers, when we look at the cleavage rate, 72% for pholtropin, 65% for Pluset, 57% for the ECG, and 62% for the control. Then when we look at the day 7 blastogenesis results, we got 3.7 for pholtropin, 2.2 for Pluset, 1.1 for ECG, and 1.6 for the control group. And then your day 9 hatching rate, 72, 64, 52, and 58%. So there is, when you compare to the control group, there is an advantage of using FSH and perhaps in this case, even pholtropin. I will move on to the next slide. So let's look at new data using or looking at different ways of using FSH. And again, in this trial here, it was pholtropin being used. So here we're going to look at the objective of the study, and this was with a single injection of FSH before OPU in lactating dairy cows. The product was, or pholtropin was a full vial of 400 milligrams, was diluted in 10 ml of 0.5% hyaluronic acid, and only 1 injection of 3.5 ml, so a fraction of the entire dose, was given for 1 injection. And then OPU was performed 48 to 52 hours later after the FSH treatment. So when we look at the group that was aspirated at OPU with no FSH,
we can see the results. When we look at one injection in hyaluronic acid, 0.5%, we see that the results in terms of total embryos produced for each OPU was 5.3 versus 3.4, and there is a statistical difference here, which is interesting. When we look at the grade 1 embryos, which is probably what everyone is seeking for, is that the quality of those embryos, 3.3, and again, a statistical difference favoring a treatment of pholtropin in this case. So let's move on to the next trial. And again, this trial was performed with pholtropin. So this is, me disculpas, I forgot to put HA. This group here was also in HA, hyaluronic acid, in the treatment. And there were 5 injections, as is currently done in many OPU stimulation or stimulation before OPU with FSH. So it's a smaller dose, still a fraction of a dose of the IVD, but spaced out like you would do in MOET over 5 injections. And you will see that 1 injection in hyaluronic acid of pholtropin versus 5 injections of pholtropin, again, partial doses or less than half doses. The results were quite interesting because there was no difference between either group in terms of total embryos produced. And here we see that in terms of group 1 or grade 1 embryos, there was no difference as well. So quite an interesting approach. And this final trial that I'm showing you on screen, the objective here was to compare oocyte recovery and embryo production between a single injection of FSH pholtropin, in this case, prior to OPU on Holstein heifers. And the FSH was either diluted in 0.5% hyaluronic acid or your typical saline administration. And the Holstein heifers were between 9 and 15 months of age, and the entire animals were divided into 3 groups. The hyaluronic acid group and the saline group received exactly the same amount of FSH over 1 injection only, and the non-treated group, so there was no FSH, so we can look at the embryo production. So this group here was with hyaluronic acid, and this one was saline. And you will see that embryos, in terms of total embryos produced, there was no difference between all groups. And all groups, the great advantage here is that here you had only 1 injection in both groups. Now, it would be interesting to see how many animals we could have extracted here, but I did not find in the paper any statistical difference. So on occasion, like I said, with OPU, you will get some very good results with or without FSH. Regardless of that, you will get some very good results, and sometimes it lowers and it increases. So it depends on the situation. That is still, there's still some inconsistencies sometimes there. So, yeah. So now that we know that we're using FSH and it's an important tool in the embryo transfer industry, are there other things that we can do to improve gestation rates? Well, I'll show you some work that was done on improving gestation rates in recipient cows, because the big question is, I have a healthy recipient cow, well synchronized, and I have a healthy embryo, and I put them together. Theoretically, I should be getting 100% gestation rates, but that does not occur. That does not happen. And there are many, many, many reasons for that. But one of them that we can think of right away, because it's well documented, is that the reproductive tract manipulation in recipient cows may induce endometrial prostaglandin, okay?
which will cause luteolysis or partial luteolysis of the corpus luteum, and therefore you have your progesterone is diminished, and therefore you can impede or even abort a gestation and or cause earlier embryonic death. So, thinking of, is there anything out there that could be done to stop or impede that excess prostaglandin that occurs? Well, a trial in 2014, which was published in 2015, excuse me, by Alejo Menchaca and his group, looked at embryo transfer in laboratory mice. And so they looked at using several types of NSAIDs to counteract the effect of prostaglandins. And obviously, NSAIDs are known to have anti-prostaglandin effect. Some have longer, more potent effects. Some have shorter or lesser potent effect. So overall, the results, I'm not going to go through all the numbers, but when you look at the pregnancy rate in the control group, 47.6%. In the flunixin meglumine group, 45.6%, so really no difference here. But when you look at the tolfenamic acid group, you look at 66.7%. So a significant increase in terms of pregnancy rate in embryo transfer in laboratory mice. Now, mice, we don't milk mice and we don't eat mice, so we need to look at what happens in the real world in cows. So in this trial here that was published last year, I believe the year before, was looked at cows and heifers, Angus, Hereford, Holstein, recipient cows, over 17 farms. And all the animals were synchronized the same way. 2 prostaglandin shot separated by 11 to 13 days. And day 0 or estrus was visually detected with the aid of estrus patches. Fresh and frozen thawed in vivo embryos were transferred on day 6 to day 8, depending on the situation. In a non-treated group, so animals that were not receiving any tolfenamic acid, in this case it was tolfin or tolfidin, there were 350 animals or 350 recipient cows. And in the treatment group, there was 353, and they received 2 milligrams per kilogram IM at the same time or just before embryo transfer. And pregnancy rates were confirmed through ultrasound or ultrasonography between day 37 and day 24. Now, if I look at the actual results, you will see first, again, I'm talking about 703 cows here, cows and heifers. I bring your attention to now we have completed the trial. We are now at 1,425 cows and heifers. And the data that you see here is only with the 703, but the 1,425 cows the total data set will be presented in a paper to be published in 2025. So let's look at the results. Now, none of the results here have statistical power, but in the full data set, we have statistical power, which is really good. And the trends are pretty much the same. So I'll go over it. So in total, cows and heifers, when the animals were treated, when the recipient cows and heifers were treated at embryo transfer, gestation rates, numerical value only was 56.7% versus 54.9% for the non-treated group. In heifers, 57 versus 48.2%. Now, in this cohort here, with the total 1,400 animals, we have statistical powers, and in fact, gestation rates in the treated groups are improved by 10.4% when using tolfin at the embryo transfer. Then you have frozen embryos. We looked at the differences between gestation rates. Again, numerical trends that are interesting for tolfin-treated animals.
grade 3 embryos, so the poorer results or the poorer grades of embryos. Again, gestation rates numerically, numerical trends tend to look at better improvements. Again, in the blastocyst code 6 type of embryos, 75% versus 56%. Now, since we only had a few numbers here, if we would have had, let's say, 25, 30 with the same ranges, we would have hit statistical value, but this is where we were at. And day 8 transfers in this small 703 group, we had 53 of 93. Again, the treated group was favored in terms of numerical value. So I'll bring again to your attention, though, that now with this total data set that's going to be published, heifers, there is statistical power, and I think it's frozen embryos, and there's another sub-cohort as well. So now that we use FSH and we look at potential ways of improving gestation levels in recipient cows, another thing that might be looked at is what is the future of the embryo transfer market beyond genetic improvement. So first, high-producing cows will create a lot of body heat. They can't not dissipate that heat efficiently, and body temperature rises, causing heat stress. Cooling strategies or strategies to bring down the temperature of animals like shade, sprinklers, fans are good, but fertility can still be compromised during heat stress levels. Fixed time artificial insemination protocols will help with silent heats, but they cannot undo the damage done that causes embryonic death by heat stress. So there's some people think that with fixed time artificial insemination, I'm going to improve my gestation rates during heat periods or hot periods, hot summer months. Perhaps, but don't forget that the heat stress affects the embryo or the conceptus. So now, if you look at what goes on either from a low, moderate, or high negative impact, we know that in the 105 days prior to ovulation, the oocyte, if is subject to heat stress, there will be a moderate negative impact on the quality of that oocyte and perhaps the viability of the subsequent embryo. When we look at the period where there's ovulation, fertilization, cellular division, and up to a greater cellular division, those first 0 to 3 to 4 days, heat stress has a high to moderate level or impact on these animals. And once you go into the day 5, day 6, the embryo becomes very resistant to heat stress. So this we cannot change, okay? When there's heat stress, there's heat stress. So there's one thing that can be done to bypass that is using embryos that are about of 7-day age and transfer them. And this will help increase potentially gestation rates. So does heat stress really affect the animals? If we look at a farm in 500 cow farm in Florida during the summer months, which are right over here, and we look at gestation rates for artificial insemination, you will see that in the summer months, it declines sharply, especially around the hotter months of July and August. And you'll see there's a real numerical effect here on gestation rates. So one might say that's fine. So how can we improve this? Well, like I said earlier, if we look at embryo transfer as a potential aid or help to circumvent the negative effects of heat stress, let's look at several studies that were published. And so the first one, if you see that
artificial insemination, this was during summer months, versus fresh MOET produced or IVD produced embryos, the gestation rate was higher than the artificial insemination during summer. When you look at artificial insemination and frozen embryos under IVD, you will see again a gestation rate that is higher. However, when you look at IVP produced embryos, there is a lower gestation rate. Now, I will bring your attention to this study was done in 1999. And during that period, perhaps, I'm saying perhaps, the technologies to freeze IVP produced embryos were not as performant as they are today, because when we look at a more recent study out of Texas, we see that artificial insemination, again, very low gestation rates during summer months, heat waves. But when you look at fresh IVP produced embryos, 42%, and even the frozen embryos here is 29%. So whether it's MOET, IVD produced embryos, or IVP, we see that there is a net improvement in gestation rates as opposed to artificial insemination during those hot summer months. So basically, I guess the take-home message is both IVD and IVP have merits and shortcomings, but market trends over the recent years appear to favor IVP for the future. I will still insist that IVD or MOET is there to stay for many, many years, but perhaps not to the level as we see it or as we saw it in the past. Exogenous FSH is necessary for IVD or MOET, and perhaps for IVP, embryo production is improved when using FSH or pholtropin prior to OPU, and this can be could be a good place to maximize IVP production, embryo production. We know that with the work that has been done in 2 or 3, well, actually 3 different trials now, a single injection of tolfene in recipient cows at the moment of embryo transfer appears to improve gestation rates significantly, especially in heifers and in some specific subunits that were measured. But I think cows as well, although we did not get statistical power with the cows, our mathematical trends were always positive. And perhaps this is a case where even if you had 10,000 cows, no statistics that in a trial, you would not perhaps necessarily reach statistical power. Sometimes statistical power is not reachable. And finally, not finally, but the use of embryo transfer to address heat stress and even repeat breeder syndrome may be an effective tool to improve gestation rates, and perhaps is also for you people who work in this market, in this segment, perhaps improve embryo, the market output for the embryo transfer industry. And finally, pholtropin is the most tried and tested FSH product in the market, and we are now closing in on above 100, higher than 100 peer-reviewed publications. No other FSH product in the market has that amount of scientific and medical scrutiny. No other FSH product has that. Pholtropin has that. So on this, thank you very much for your time. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí en esta ocasión platicando con gente de Betoquinol. Muy importante todo lo que acaba de mencionar en su brillante presentación el doctor Paul. Bueno, doctor, para mí también. Y bueno, vamos a hacer un resumen un poco de lo que es el uso de la folitropina. Mi presentación es muy parecida a lo que acaba de decir el doctor Paul, pero bueno, un poquito adaptada a lo que tenemos aquí en nuestra zona.
Ok. Bueno, ha cambiado mucho últimamente, o en los últimos 20, 25 años, cómo se maneja la reproducción en los bovinos, ¿sí? Tenemos ahora biotecnologías reproductivas que nos permiten hacer muchas cosas que en los 70s ni siquiera soñábamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora la inseminación artificial a tiempo fijo, tenemos la producción de embriones de manera convencional y la producción de embriones por fertilización in vitro. Bueno, la inseminación artificial, como todos ustedes conocen, es la técnica que tenemos a la mano que nos permite mejorar genéticamente nuestro ganado. Tradicionalmente, el principal problema de la inseminación artificial era la detección de celos. Entonces, híjole, era bien complicado implementar un programa de inseminación artificial, especialmente en lugares a donde los ranchos son son terrenos grandes. Hay ranchos de 500, de 1000 hectáreas. Es muy difícil andar checando celos en ese tipo de ganado, ¿no? de explotaciones. Pero afortunadamente, bueno, ya tenemos ahora la inseminación artificial a tiempo fijo. Estos tratamientos que se han diseñado ya también desde hace unos 25 años, un poco más, quizá 30, nos permiten sincronizar la ovulación en un grupo numeroso de hembras para poder inseminarlas todas al mismo tiempo. Y recalco sincronizar la ovulación, porque muchas veces vamos a un lugar y sincronizamos 20, 40, 100 vacas y a veces nos hablan, doctor, usted inseminó ayer, pero las vacas se siguen montando. En algunos lugares, en nuestras zonas, existe la creencia de que porque uno insemina una vaca, ya se le corta el celo, ¿no? Y no es cierto. Y menos con los tratamientos que ponemos ahora, tantas hormonas, pueden seguir en celo un poco más de tiempo, pero lo que queremos sincronizar más que nada es la ovulación. No voy a entrar demasiado en detalle, pero bueno, en nuestro continente, principalmente Argentina, Brasil, Uruguay, México, han trabajado mucho sobre protocolos para hacer la famosa IATF. Este es el protocolo, digamos, estándar. Hay muchísimos protocolos de sincronización de celos, pero generalmente insertamos un dispositivo intravaginal de progesterona, se pone benzoato de estradiol, luego al día 7, 8 o 9 se puede retirar el dispositivo, se pone cipionato de estradiol, una dosis de prostaglandina. Antes se decía que 400 unidades de gonadotropina coriónica equina ya están bajando a 300 y en algunos lugares a 200, sobre todo si son novillones. 48 a 56 horas después se puede realizar la inseminación artificial de todas las vacas que le hagan esto. Hay estudios recientes a donde se puede pintar la cola de las vacas al retiro del dispositivo. Y a ver si tengo el pointer. Ah, no. Un segundito. Bueno, me voy sin pointer. Creo que en la parte superior, doctor, le debe salir como la barra. Puntero láser, ahí está, puntero láser. Ah, sí, Arriba, es, acá. sí, ese puntero láser. Ok, gracias. Mucha gente acostumbra a pintar colas aquí al retiro del dispositivo y entonces cuando van a inseminar, las vacas que no tienen pintura se les aplica una dosis de hormona liberadora de gonadotropinas. Si tienen dudas, pues se la aplican a todas, no pasa nada. Y sí mejora la tasa de gestación. Bueno, entrando más en materia de transferencia de embriones. ¿Por qué queremos hacer transferencia de embriones? Primero que nada, ¿no? Son preguntas que a veces a los clientes de nuestra zona hay que aclararles muy bien. Puede ser porque quieren introducir una raza nueva que no tienen en su rancho. Puede ser porque tienen hembras de una genética muy buena y quieren aumentar esa genética. Puede ser que quieran mover germoplasma. Es mucho más fácil mover embriones que mover vacas. Hay muchas razones por las cuales se desea hacer transferencia de embriones. Ahora, la transferencia de embriones convencional tiene muchos pasos, como son la selección de las donadoras, los protocolos que se van a utilizar para superovular las vacas, cómo se va a inseminar esa vaca, puede ser que le puedan poner un toro, puede ser que la quieran inseminar, cuántas dosis hay que utilizar, todos esos detalles hay que observarlos, sobre todo la calidad del semen.
¿Por qué? Porque no es igual inseminar una vaca que hoy entró en celo, es una calidad de semen, y no es igual tratar de inseminar una vaca superovulada. ¿Por qué? Porque el moco de una vaca superovulada es distinto al de una vaca que entró en celo de manera normal. Entonces tiene que ser semen mucho más fuerte para que no tengamos luego sorpresas o una baja cantidad de embriones de buena calidad, ¿no? Luego hay que recolectar los embriones, cómo se van a sincronizar las receptoras y por último la transferencia. De todo esto, la fuente que tiene más variación es el protocolo de superovulación. Hay diferentes compuestos, hay diferentes protocolos, esto es algo, hay diferentes razas, esto es algo que va a impactar de manera importante en el resultado de todo el protocolo. ¿Qué factores pueden influir sobre la respuesta superovulatoria? Hay muchos. Por mencionar algunos, la edad. No es igual superovular una novillona que una vaca de 5 años o de 10 años. Sabemos que de arriba de 7 u 8 años las vacas no son tan buenas donadoras, pero de repente tenemos clientes que quieren lavar la campeona que tiene ya 12 años, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que entrarle. La paridad, la raza, si es Bos taurus, Bos indicus. Habló ahorita el doctor Renaud acerca del efecto del clima, muy importante, sobre todo en la zona donde nos desenvolvemos, que es en el sur. Pues este año, por ejemplo, junio, julio, temperaturas de 45, 48, con sensación térmica de 50, cosa que antiguamente no teníamos. Entonces eso hay que observarlo. La nutrición, qué preparación la vamos a utilizar, qué protocolo y muchas otras cosas más que pueden afectar la respuesta superovulatoria. ¿Qué queremos? Queremos una respuesta uniforme. Aquí hay unas fotos de ultrasonido, de ovarios, muy bonito, ¿verdad? Eso se debe reflejar luego en ovulaciones, en cuerpos lúteos. Si el ovario, si nosotros nos pasamos de dosis de FSH, el ovario se vuelve muy grande y el infundíbulo no puede englobar a todo el ovario a la hora de la ovulación y se van a perder muchos ovocitos. ¿Sí? Queremos una respuesta grande, pero no tan grande que tengamos ovarios del tamaño de una pelota de softball, ¿no? Entonces debe ser una respuesta bien controlada. Aquí hay una respuesta muy uniforme. Si ven, casi todos los folículos están del mismo tamaño. Es una respuesta muy bonita. Algo que no queremos ver después a la hora de ya realizar el lavado es que, ok, hay cuerpos lúteos, pero todavía hay folículos que están grandes. Esto no es tan bueno, ¿sí? Porque va a afectar la calidad de los embriones. Bueno, la superovulación no es nueva, por eso puse aquí un trabajo muy antiguo del 63 de Jafés. Muchos estudiamos en su libro, en sus libros, del grupo del doctor Gordon, en donde todavía ni siquiera existían prostaglandinas. Hacían enucleación manual del cuerpo lúteo y luego metían combinaciones de gonadotropina coriónica equina, que antes se llamaba PMSG, porque era Pregnant Mare Serum Gonadotropin, y HCG, gonadotropina crónica humana, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si pudimos enuclear bien el cuerpo lúteo, tuvimos una buena respuesta, ¿no? Casi todos los folículos ovularon. Si no pudimos enuclear bien el cuerpo lúteo, tuvimos una baja respuesta. Esto les hablo en la época muy antigua, pero bueno, siempre es interesante conocer cómo inició todo esto, ¿no? Aquí estaba el resultado cuando tenían una buena enucleación del cuerpo lúteo, había muchos cuerpos lúteos, habían respondido bien a las hormonas. Cuando no, bueno, pues no tenían una respuesta superovulatoria adecuada. Ya después, en los 70s, 80s, se empezó a utilizar muchísimo la PMSG, ahora llamada gonadotropina coriónica equina, que tiene un problema. La PMSG, su vida en sangre, como tiene una molécula que se llama ácido siálico, su vida en sangre es muy larga, no puedes pararla. De hecho, en los 80s, por ahí, la empresa o laboratorio que vendía, o que es uno de los laboratorios que hacía SG, vendía suero anti-PMSG para cortar la acción de la PMSG y que no fuera una respuesta superovulatoria tan grande, ¿no? En muchos de los compuestos, la proporción de FSH y LH era muy variable, había mucho folículo no ovulado, por lo tanto, la calidad embrionaria no era la mejor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si se acuerdan de los niveles hormonales en el ciclo estrual, pues tenemos diestro, proestro, estro, metaestro. Tenemos que en el diestro la progesterona va bajando porque hay luteólisis, ¿verdad?
Comienza el proestro a subir estrógenos, principalmente por acción de FSH, viene el estro, luego la ovulación y otra vez comienza otro ciclo. ¿Está bien? ¿Cómo se forman los folículos? Los folículos no se forman que empiece uno el día 1 y ovule el día 21, ¿va? Eso creíamos antiguamente. Pero cuando empezó a usarse el ultrasonido nos dimos cuenta que hay ondas o grupos foliculares. Aquí abajo en este dibujo está representado todo el pool o todo el grupo de ovocitos que puede estar en la superficie de un ovario. Y de ahí, por acción de FSH, empieza el reclutamiento del número de ovocitos según la especie. En el caso de la vaca es uno, bueno, pues se reclutan varios, pero muchos se vuelven atrésicos y solamente uno se selecciona. Y este que se selecciona sigue creciendo, creciendo hasta que se vuelve dominante. Este ya podría ser ovulado si no hubiera progesterona alta. Como hay progesterona alta, se va a volver atrésico. A cada grupo de ovocitos que se van desarrollando se le llama onda folicular. Hay vacas de 2, 3, a veces hasta 4 ondas foliculares. Puede haber en este ejemplo una segunda onda folicular y otra vez el folículo dominante se vuelve atrésico porque hay progesterona alta. Pero en la última onda folicular, el folículo que se seleccionó se vuelve dominante y este sí puede ovular porque ya no hay progesterona alta, ya puede haber alta concentración de estrógenos, liberación de gonadotropinas y ocurre la ovulación. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con la superovulación? En algún momento del ciclo, más o menos, bueno, antes de que hubiera los métodos actuales de superovulación, empezábamos entre el día 9 y 13 y metíamos FSH para tratar de reclutar más folículos y que en vez de que nada más se seleccionara y dominara uno, pues que fueran varios. ¿Y qué hacíamos con la progesterona? Bueno, pues metíamos alguna prostaglandina para que cayera y pudieran ser ovulados todos esos folículos. Así es como lo hacíamos antiguamente. Y funcionaba muy bien. Había FSHP, en aquel entonces era la única FSH disponible, hablo de los años 80, 70, finales de los 70, principios de los 80. La cantidad de LH era variable, pero era menos variable que cuando usábamos gonadotropina coriónica equina. Y usábamos ya sea dosis decrecientes o fijas, ya mostró el doctor Renaud que hagas lo que hagas, no vas a pasar de 5, 6, 7 embriones buenos por recolección. Como dije, comenzábamos en los días 8 a 13 del ciclo, poníamos FSHP por 4 o 5 días, luego prostaglandina y detectábamos el celo, se inseminaba la vaca 2 veces, cuando estaba en celo y 12 horas después. ¿Por qué 2 inseminaciones? Pues porque si una vaca va a tener 10 embriones, va a ovular 10 folículos, no ovulan todos al mismo tiempo, puede ovular ahorita uno, en 2 horas otro y así. Entonces necesitamos que al menos durante un periodo de 24 horas tengamos semen viable para que óvulo que salga pueda ser fertilizado. ¿Sí? Una vez hablando con los que hacían la FSHP nos comentaban, mira, es FSHP porque en teoría viene de pituitaria de porcino, pero la verdad era que agarraban lo que pudieran, pituitaria de yegua, de vaca, de lo que tuvieran, porque era la única que había en el mundo y tenía una alta demanda. Y de ahí, bueno, vino Politropin B. Politropin B, si mal no recuerdo, tal vez el doctor Renaud me pueda corregir. Yo la primera vez que recuerdo que se lanzó el Politropin B fue en el año de 1987 en el Congreso de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones en Irlanda, Dublín, o en Dublín, Irlanda. Me parece que fue la primera vez que decían, no, pues es una hormona de manufactura canadiense, tiene una cantidad muy controlada de LH, y pues todos estábamos interesados en comenzar a ver cómo funcionaba. Antiguamente se llamaba Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, ahora le llaman Sociedad Internacional de Tecnologías Embrionarias, pero las siglas siguen siendo igual a ITS o IETS. Y bueno, ya hablo también, doctor Gerardo, de todo lo que contiene y la farmacodinámica y todo eso, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle. Trabajos iniciales, en el 83, el grupo de John Hassler estaba en una empresa muy grande, Entran, en Elizabethtown, Pensilvania,
una empresa que fabricaba muchos embriones, mucha gente trabajaba ahí. En colaboración con el doctor Food, uno de los pioneros también, Universidad de Cornell, empezaron a analizar la respuesta en vacas Holstein, ¿no? Agarraron vacas fértiles y vacas que no estaban tan fértiles, que tenían algún problema, un buen número de vacas y un buen número de animales. Y si ven el promedio de embriones por donadora, ya desde aquel entonces, en las vacas fértiles, 6.4. En las que tenían algún problema, 2.4, promedio 5.1. Si tomamos las fértiles o las que no tenían problema, seguían en 6.4, ¿sí? Ese seguía siendo el promedio de embriones buenos por recolección de embriones. Una muy buena tasa de embarazo, 68% para las saludables y 58% para las que tenían algún problema. 67% es muy bueno. Esto es ganado Holstein. En los 80s se usaba en Estados Unidos mucho. Muchas receptoras eran novillonas, eran novillas vírgenes que tenían muy buena tasa de gestación, muy buena nutrición. Entonces era posible tener estos resultados. Además, inicialmente no había congelación de embriones. Entonces se transferían los mejores embriones y los peores se desechaban. Entonces estamos hablando de ganado Holstein muy bien alimentado con embriones de excelente calidad. Por eso es que esta tasa de gestación se ve muy alta y de hecho es muy buena. ¿Cuántas veces podemos superovular una vaca? Ellos vieron cuántas veces aguantaba una vaca la superovulación y si ustedes ven de 1 a 10 superovulaciones, el promedio de embriones por donadora sigue más o menos alrededor de 6, 7, ¿no? Por recolección. Entonces, no hay mucha diferencia entre que si la hago una vaca una vez, 2 veces, así hasta 10 veces, ¿no? En este trabajo. En la vida real, acá en México, ¿cómo lo hacemos? O al menos en nuestra zona, que es en el sur, cuando un cliente quiere superovular una vaca, la lavamos 1 vez, 2 veces, 3 veces, de repente puede ser que la vaca baje la cantidad de embriones que produce en cada recolección. ¿Por qué puede ser eso? La FSH es una hormona proteica. Como tal, pudiera causar anticuerpos y pudiera hacer que el sistema inmune no permita que la FSH actúe correctamente. ¿Qué se hace con esa donadora? Generalmente que esté gestante, que para y como que se limpie de todo eso y el año siguiente pueden volver a lavarla y va a responder bien, ¿sí? Pero aquí en este estudio que analizaron un montón de vacas Holstein, entre 1 a 10 superovulaciones, no notaron gran diferencia en cuanto a la producción de embriones. ¿Cada cuándo podemos lavar una vaca, no? Puede variar. Aquí hay un estudio también muy bonito del doctor Gabriel Bo, no publicado, en el cual lavaron cada 28 a 30 días, cada mes y medio, cada 2 meses, así, ¿no? ¿Y qué obtuvieron? Lo mismo. Alrededor de entre 5, 6, 7 embriones buenos por recolección. Quiere decir que potencialmente una vaca la pueden ustedes lavar cada mes y tener una cantidad de embriones transferibles razonable, ¿sí? En la vida real, cuando tienen mucha presión por tener embriones de una vaca y van a hacer embriones de forma convencional, más o menos cada 2 meses se pueden lavar, ¿sí? Pero aquí hay un estudio que dice que si la lava cada mes, puede producir una cantidad de embriones bastante razonable. En el 85 hicimos un trabajo allá en Virginia con el doctor Raya Mahendra, mi asesor fue el doctor Frank Westauskas, en el cual el doctor Raya, que venía de Sri Lanka a hacer su año sabático, dijo, bueno, sabemos que en la vida real hay un pequeño pico de FSH en el día 2 o 3 de un ciclo estral de una vaca. ¿Qué pasa si damos una pequeña dosis de FSH ahí y luego al día 10 su tratamiento normal de superovulación? Y bueno, lo que sucedió fue que obtuvimos un mayor número de cuerpos lúteos. El grupo control tuvo 7 contra 12 del grupo tratado. Y también tuvimos un número mayor de embriones de buena calidad, 3.8 para el grupo control versus 5.4 con el tratado, ¿sí? Es un trabajo que nos seguimos después más adelante por el manejo que hay que darle a las vacas, hay que volverlas a encerrar, todo eso, pero fue interesante, es muy interesante. Ahorita, hoy en día hay mejores métodos porque podemos manipular mejor el ciclo estral.
Aquí un trabajo del doctor Pietro Baruselli, hablando de superovulación en ganado Bos indicus, que nos interesa mucho porque pues es lo que manejamos aquí en la zona, mucho ganado cebú o cruzado con cebú, ¿sí? También el grupo del doctor Gabriel Bo, y Luis Nace, bueno, todos ellos. Aquí hay un trabajo en donde superovularon ganado Nelor con Folitropin V en 3 diferentes dosis, 100 miligramos, 133 o 200 miligramos. Y lo que obtuvieron fue en cuanto a embriones transferibles de grado 1, 2 y 3, con 100 miligramos 7.7, con 133 5.6, con 200 6.5, sin haber diferencia significativa entre estos grupos. Entonces también empezamos a notar que el ganado cebú no requiere tanta dosis de FSH para tener una producción de embriones aceptable. Es muy importante la dosis, si va a ser ganado cebú puro o ganado cruzado o ganado Bos taurus. De ahí, bueno, el grupo también del doctor Gabriel Bo, junto con el doctor Matletov. Matletov fue el asesor de posgrado de Gabriel Bo. Empezaron a ver, bueno, cómo lo hacemos para hacer una sola inyección de FSH, pero como lo que comentaba hace rato también el doctor Paul Renaud. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos diluyeron con Yalurán al 2%. La FSH, el polvito, en vez de diluirlo en solución salina, lo diluían en una solución de Yalurán, que es una solución viscosa. De hecho, ellos mencionan que cuesta trabajo disolver el polvo en esa dilución. Por eso no se usa muchísimo este método, pero es bueno. ¿Qué hicieron? Tenían un tratamiento control y un tratamiento donde daban una sola inyección. Usaron 3 dosis de Folitropin, 200, 300 y 400 miligramos, en 23 vacas cada tratamiento. ¿Y qué vieron? En cuanto al número de embriones transferibles, cuando usaron el tratamiento normal de varias inyecciones, con 400 miligramos, 6.5 embriones, con 300, 5.7, con 200, 4.6. Y básicamente lo mismo con una sola inyección. Entonces, esto es algo que es muy importante, porque ahora que estamos en tiempos de bienestar animal, manejo del ganado, todo eso, pues el reducir de 8 inyecciones a una, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que esto hay que seguir investigando, hay que buscar algún diluyente que quizá no sea tan viscoso, pero sea de liberación lenta. Esto se pone subcutáneo, por eso dicen que funciona un poco mejor en ganado de carne, porque tiene más grasa. En ganado de leche tratan de hacer, de preferencia, 2 inyecciones en vez de una. Pero estos datos son muy interesantes porque seguimos obteniendo el promedio normal de embriones por lavado, pero con menos inyecciones. Hicimos un trabajo aquí en Veracruz con la tesis de doctorado de Fernando Chacón, en donde usamos un número reducido de inyecciones, diferentes dosis de Folitropin con SG para tratar de reducir el número de inyecciones de Folitropin y también la concentración. 400 versus 600 unidades de SG, con 455 de Folitropina y 350 de Folitropin. También utilizamos Pluset, que es otra hormona. Esta idea la tomamos porque en un congreso en Sudamérica, el doctor Bo, o bueno, alguien más, pero del laboratorio del doctor Gabriel Bo, presentaron que si sustituían las últimas 4 inyecciones de FSH por 800 unidades de SG, la superovulación era igual. Dijimos, bueno, ok, ¿qué pasa si le reducimos? ¿Qué pasa si nos vamos a 400 o 600, no? Y lo que pasó fue que obtuvimos el mismo número de embriones transferibles por animal. No es un gran número de vacas, ¿verdad? 9 en cada uno de los tratamientos de Folitropin y 8 en el de Pluset, pero obtuvimos similar número de embriones transferibles. Quiere decir que sí podemos reducir el número de manejos, el número de inyecciones a 4 en vez de 8, siempre y cuando utilicemos una dosis más alta de SG. Aquí hay un ejemplo de cómo se superovulan las vacas hoy en día. Prácticamente les fabricamos un ciclo. Ya no importa si la donadora está ciclando o no está ciclando. Digo, de preferencia que esté ciclando, ¿verdad? Pero si no está ciclando no pasa nada. Si tiene más tiempo de parida o si está seca. Con este tratamiento básicamente le fabricamos un ciclo a la vaca.
En el día 0 se pone el dispositivo intravaginal. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ok. Un dispositivo intravaginal, se pone benzoato y progesterona. Y de ahí comenzamos, dependiendo de la dosis, si es Bos Taurus o Bos Indicus, con folitropin. En este caso usamos 2000 litros los primeros 2 días, mañana y tarde. El tercer día, además de folitropin, ponemos una prostaglandina. En el cuarto día, además de folitropin, ponemos gonadotropina crónica equina. Retiramos el dispositivo en el día 7 por la tarde. Al otro día en la mañana ponemos una GnRH en la mañana y por la tarde, dependiendo cómo es la respuesta folicular, ponemos otra dosis de GnRH y la primera inseminación. Y el otro día en la mañana, el día 9, la segunda inseminación y el día 15, es decir, 7 días de la primera inseminación, se hace la colecta de los embriones. Son un montón de hormonas. Es un trabajo que tiene que hacer alguien muy responsable, muy minucioso, sobre todo si están trabajando con varias donadoras y que a lo mejor lleven diferente dosis porque sean de diferente raza. Pero funciona muy bien, funciona excelente. El promedio sigue siendo 6 a 7 embriones por lavado. Podemos tener respuesta como la que está aquí, ¿verdad? De 30 y tantos o no sé cuántos, no sé, una vaca por ahí. La mayoría buenos. Pero funciona muy, muy bien, lo tenemos muy probado. Como decía el doctor Renaud, politropin es quizá la FSH más probada en todo el mundo y eso no excluye a México. Entonces, así es como superovulamos las vacas, al menos nosotros acá en nuestra zona. Hicimos un estudio el año pasado con la tesis de otro alumno, Oscar Barragán, y David Macedo, 2 alumnos de hecho, en el que sustituimos las últimas 6 inyecciones de FSH por una sola dosis de 500 unidades internacionales de SG. Solamente hicimos 6 vacas por tratamiento, el control y el tratado. Tuvimos en el número de embriones transferibles en el control 5.2 y en el experimental 13. Es una diferencia muy grande. Lo que pasa es que la verdad que una vaca de esta nos dio, me parece, algo así como 30 embriones, una cosa así. Cayó en este grupo. Pero en el control solamente una vaca no respondió de las 6. Y en el grupo experimental, 3 vacas de las 6 no respondieron. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo creo que hay que seguir investigando sobre reducir el número de inyecciones, pero también ver mucho dinámica folicular, condición corporal de la vaca, es decir, checar todos los posibles aspectos que pueden interferir con la superovulación. Recientemente se está utilizando una hormona como una especie de marcador para tratar de predecir si la vaca va a superovular bien o no. Esto se usa mucho en humanos. La concentración de hormona antimuleriana nos puede reflejar cómo va a superovular esa paciente o en el caso de vacas, la vaca, ¿no? La hormona antimuleriana se produce en las células de la granulosa, en los folículos. Por lo tanto, mientras más nivel de antimuleriana, quiere decir que hay más folículos y de mejor calidad, que esas células de la granulosa están funcionando bien, ¿sí? Aquí un trabajo también de Brasil, donde interviene, perdón, el doctor Baruselli, a donde se utiliza o se trata de correlacionar la concentración de hormona antimuleriana con la cuenta de folículos centrales en el ovario, tanto en ovillonas búfalo, como en Holstein, como en Gyr. ¿Y qué encuentran? Pues que cuando hay baja hormona antimuleriana, punto 11, hay una baja cuenta de folículos centrales, 22, y así sucesivamente, hasta si nos vamos a la más alta, que es en ganado bocíndicos Gyr, cuando tenemos 1.06 nanogramos por mililitro de hormona antimuleriana, es porque ya tenemos 96 folículos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar a analizar también este punto para poder predecir si va a superovular bien o no va a superovular bien ese animal. Se dice que a nivel mundial, el 80% de los embriones los producen el 20% de las vacas, ¿sí? Ustedes superovulan, yo por eso a los clientes siempre digo, mira, trata de superovular 2 o 3, porque si nada más superovulas una vaca y no responde, pues como que se desaniman. En tanto que si superovulan 3, es muy raro que las 3 no funcionen. Generalmente una va a dar poquitos, otra regular y otra va a dar 10, 12, 14 a lo mejor, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos una especie de marcador que podemos utilizar para ver si esto va a jalar o no va a jalar. Aquí hay otro trabajo donde utilizan la hormona antimuleriana en vacas lecheras de alta producción
también trabajo del doctor Wilbank, en colaboración con Brasil. Y bueno, aquí dividen por cuartiles el nivel o la concentración de hormona antimuleriana, cuartil 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué pasa? Cuando hay 44.9 picogramos de hormona antimuleriana por mililitro, se obtuvieron 3 embriones transferibles. Pero cuando había 243 picogramos, se obtuvo más del doble, ¿sí? Entonces, esto sigue reflejando que sí podemos utilizar el nivel de hormona antimuleriana en sangre como para más o menos predecir cómo va a responder el animal. Claro, podemos pasar ultrasonido, ver folículos, pero con esto como que nos damos un poquito mayor de seguridad de que esos folículos están sanos, de que esas células de la granulosa están funcionando bien, ¿ok? Es una ayuda, no es que sea así súper guau, pero ya es un indicador más que nos puede apoyar en que tengamos éxito en un trabajo de superovulación. También para in vitro, para OPO, ¿verdad? Seleccionando donadoras en base a hormona antimuleriana, pueden ver si va a haber una mayor producción de embriones in vitro, al menos en ganado gir. Este es un trabajo también de Brasil, y ellos llegaron a la conclusión que debe de haber por lo menos más de 700 picogramos por ml de hormona antimuleriana para garantizar que va a haber una buena producción de embriones in vitro. ¿Por qué? Porque cuando aspiramos, aspiramos todo, ¿no? Pero no sabemos si esos folículos están buenos o no están buenos. Si tenemos un nivel alto de hormona antimuleriana, ya nos da una sensación mejor de que esos folículos que están aspirando van a producir o se van a obtener óvulos de mejor calidad que van a producir mejores embriones o una mayor cantidad de embriones. Entonces, de nuevo, es importante tener en mente la hormona antimuleriana hoy en día. Que de nuevo me encontré este artículo, me pareció muy interesante, de un sistema automático para poder superovular una vaca, en donde pone una cosa que parece un dispositivo intravaginal, como los de progesterona, pero cargado con FSH. Y entonces ustedes pueden controlar con una aplicación del teléfono, acercarse a la vaca y por Bluetooth dar una descarga. Entonces ya es menos manejo, menos inyecciones, menos estrés para el animal, ¿no? Está muy interesante. Esto es del 2023, me parece. Hay que darle seguimiento, ¿verdad? A ver cómo funciona en la vida real. Pero me pareció una idea que valía la pena presentarla aquí. Está muy innovadora, ¿no? Bueno, ya una vez que superovulamos, hay que hacer el lavado uterino, ¿verdad? Hay que hacer, se pone un catéter de Foley, se saca mete y saca el líquido cae en un filtro, ese filtro en la base tiene una membrana de más o menos 50 micras de diámetro, un embrión mide como 100, 120, por lo tanto no va a pasar por ahí. Y de ahí, bueno, pues ya tenemos diferentes respuestas, ¿verdad? Aquí tenemos una vaca sarda muy bonita, pero tenía 12 o 13 años, sin embargo, nos produjo 5 embriones de buena calidad. Una vaca Brahman, también esto es cerca de Matías Romero, por el Valle de Luxpanapa. Es una vaca que consistentemente 22, 25, 22, 25. Ahí es donde yo empiezo Yo sé que fertilización in vitro es el futuro, sin lugar a dudas, pero una vaca de estas, ¿como para qué le voy a hacer in vitro? ¿No? Ustedes ya vieron los datos que presentó el doctor Renaud, en donde por cada OPU, o por cada aspiración folicular, hay 2, 3 embriones, ¿no? A veces más, a veces menos, pero vamos a poner un promedio de unos 2, 3. Pero hay que picar cuántas veces los ovarios, ¿sí? Entonces yo creo que FIV sí es bueno, es el futuro sin lugar a dudas, pero en este momento no es para todas las vacas. Vacas como esta, por ejemplo, ¿como para qué? Esta es una vaca del rancho de la escuela, una vaca cruzada suizo con cebú, que también consistentemente 17, 18, 20 embriones de buena calidad. Hay donadoras buenas, regulares y malas, ¿no? De ahí hay que localizar los embriones en un estereomicroscopio. ¿Qué pasa si tenemos muy poquitos embriones? Siempre podemos recurrir a técnicas antiguas, como por ejemplo la bipartición de embriones, ¿verdad? En este caso es un embrión producido in vitro. Esta es la masa celular interna, que va a ser el becerro, lo demás es placenta, pero es un microscopio muy sencillo. Las tecnologías se han facilitado mucho hoy en día. Y podemos dividir un embrión y poner la mitad de una vaca, la mitad de otra vaca. Aquí se ven ya 24 horas después de la bipartición, cómo siguen creciendo sin problema. Y le damos 2 oportunidades a cada embrión de producir un becerro. Entonces es algo que podemos también hacer a nivel de campo. La otra cuestión es a nivel de in vitro, como ya lo explicó bien el doctor
Renaud, no voy a continuar detallando eso, pero hay que hacer maduración in vitro, fertilización, cultivo. Aquí están los espermatozoides con los óvulos, todavía con sus células de la granulosa. La aspiración folicular puede ser in vitro, puede ser en ovarios de rastro. Y 7, 8 días después vemos los blastocistos, ¿no? ¿Qué tienen estos embriones? Bueno, no es motivo de otra, me voy a apurar, creo que ya voy acabando. Motivo de otra plática, pero actualmente para mí en lo personal, en México, sí hay vacas muy buenas para producir gestaciones de in vitro con sus óvulos. Pero en general, los embriones de in vitro tienen menor tasa de gestación y un poquito mayor tasa de reabsorción o de aborto o de pérdida neonatal, ¿sí? El doctor Renaud mostró una gráfica donde decía que actualmente los embriones in vitro se congelan mejor, porque ese es todo un tema que es tema de otra plática, ¿verdad? Pero si observan bien la diapositiva que él presentó, en los embriones in vitro que estaban en esa gráfica dice VIT, eso significa vitrificación. No es igual un congelamiento lento para transferencia directa que una vitrificación. La vitrificación, sin lugar a dudas, el mejor sistema para congelar embriones, sobre todo embriones in vitro. Pero como es un poco engorrosa, porque hay que llevar microscopios, sacar los embriones de esas soluciones, etcétera, pues la gente no le gusta mucho. Pero en realidad es el mejor sistema. Tenemos ahora algunos estudiantes tratando de hacer vitrificación en pajilla para que sea transferencia directa, pero bueno, dentro de un año más o menos les podré platicar cómo nos va con eso. La otra cuestión, cuando hay poco semen o semen muy valioso, podemos llevar a cabo la inyección citoplasmática de espermatozoides. En bovino es complicada. En equinos, es un trabajo en equinos que nada más lo quiero mencionar rápidamente. Es importante. Aquí estamos inyectando un ovocito de equino. El citoplasma se ve feo, pero así es. Así es el ovocito de equino. Y hay que depositar el espermatozoide ahí. Y de esta manera se pueden producir embriones y gestaciones. Aquí hay, bueno, la doctora Itziar Lepe estuvo haciendo su doctorado sobre ICSI en bovinos. Aquí hay algunos de los embriones que se produjeron. Es una técnica que hay que afinar todavía, pero es otra forma de hacer embriones. No voy a entrar mucho en esto porque ya lo mencionó muy bien a detalle el doctor Renaud, pero también hay estimulación con FSH para aspiración folicular. Y hay que poner un poquito de FSH para tener mejor calidad de óvulos, de folículos, más uniformes y una mejor recolección de óvulos. ¿Okay? En enero, en este año, en Denver, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Tecnologías Embrionarias, hicieron una demostración práctica de OPO. Superovularon una vaca con dosis bajas de FSH y, bueno, produjeron varios folículos y, pues, perdón, porque tomé el video medio feo, pero ahí se puede ver cómo están aspirando y cómo recuperan los óvulos. El tipo que aspiró, un tipo con mucha práctica, yo creo que en menos de 10 minutos aspiró los 2 ovarios. No, yo creo que en menos de 5 minutos. Entró y y están aspirando, se ve clarito. Y bueno, es una forma muy fácil de producir embriones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que bueno, podemos manejar muy bien ahora el ciclo de las vacas, pero el número de embriones transferibles por recolección sigue siendo entre 5 y 6, tal vez 7. Los tratamientos supravulatorios actuales permiten manejar muy bien a las donadoras, sobre todo si vamos a lavar 8 o 10 vacas en un día, es muy fácil, ¿no? Antiguamente había que esperar a que entraran en celo o ponerles prostaglandina, empezar entre el día 9 y 13. Dice los libros que entre 8 y 14, pero es mejor entre 9 y 13. Entonces unas empezaban en su día 9, otras 10, otras 11. Había mucha variabilidad, ¿no? Ya sea para la producción de embriones in vivo o in vitro, tenemos que utilizar FSH. Y, bueno, politropin es, sin lugar a dudas, la FSH más probada en todo el mundo. Y, bueno, por su control de calidad y facilidad, honestamente pienso que es la mejor opción para tratamientos de superovulación en bovinos, el politropin B. Y sería todo de mi parte, Paulina.